Tokio. La capital del país del sol naciente es en la actualidad una de las ciudades más emblemáticas y peculiares del mundo. Su increíble tamaño y población, al igual que su paisaje urbano, lleno de rascacielos, letreros luminosos, combinado con sus templos antiguos, la convierten en el principal ícono de la cultura japonesa y es reconocida internacionalmente como una de las principales megaciudades en el mundo globalizado actual. En este video analizaremos a esta increíble ciudad, partiendo desde sus inicios para comprender cómo se convirtió en una de las urbes más importantes del mundo y cómo puede ser un ejemplo para otras grandes megaciudades que se están desarrollando en nuestros días. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta Tokio, la mega ciudad más exitosa. Originalmente conocida como Edo, fue un pequeño pueblo de pescadores en el siglo XV. Sin embargo, a principios del siglo XVII, se convirtió en la capital del shogunato Tokugawa. El crecimiento de la nueva capital fue impresionante, y en 1787 ya contaba con más de 1.300.000 habitantes. Uno de los hechos más importantes de este periodo fue el llamado Gran Incendio de Edo, de 1657, en el que murieron alrededor de 100.000 personas. Tras la restauración Meiji en el siglo XIX, Edo pasó a ser la capital del Imperio Unificado del Japón. El emperador se mudó a la fortaleza de Edo, convirtiéndolo en el Palacio Imperial del Japón, y cambió de nombre a la ciudad de Edo por el de Tokio, que significa capital del este. Asimismo, abolió todos los privilegios feudales y abrió Japón al comercio global, permitiendo la modernización económica y administrativa. También en este periodo se llevaron a cabo las primeras construcciones del ferrocarril, que permitieron la modernización de la urbe. Ya en el siglo XX, Tokio se convirtió en una de las ciudades más modernas de Asia Oriental, donde poco a poco pasó a ser una ciudad industrial repleta de grandes fábricas y empresas. Uno de los eventos más importantes de este periodo fue el Gran Terremoto de Kanto, de 1923, que destruyó casi la mitad de la ciudad y dejó más de 130.000 víctimas mortales. La reconstrucción de Tokio fue muy costosa y se prolongó durante 7 años, siguiendo el modelo de una ciudad occidental. A pesar de la reconstrucción, la ciudad fue destruida casi por completo en la Segunda Guerra Mundial y pasó a estar controlada por las fuerzas aliadas desde 1945 hasta 1952. La recuperación económica llegó a mediados del siglo XX, con la instalación de industrias como la automotriz, la electrónica o la del acero. En menos de 20 años, Japón pasó a ser un país devastado por la guerra a convertirse en la tercera potencia económica mundial, solo por detrás de los Estados Unidos y la Unión Soviética, con un crecimiento económico superior al 9% anual en la década de 1960. Uno de los hechos que más impulsaron el crecimiento de la ciudad fue la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano de 1964, lo que permitió la construcción de grandes proyectos de infraestructura en transporte, salud, educación, industria y deporte. Para la década de 1970, Tokio se convirtió en la ciudad más poblada del mundo, con una población mayor a los 10 millones de habitantes, superando a la gran ciudad de Nueva York. La ciudad siguió creciendo a un ritmo desenfrenado, hasta que en la década de los años 90 explotó la burbuja económica, trayendo consigo una profunda recesión después de un periodo de tanto crecimiento. En la actualidad, Tokio es considerada la mayor metrópolis del mundo, con una población estimada en 40 millones de habitantes y una superficie de 13.500 km², similar a países como Qatar o Kuwait.
En las últimas décadas se ha presenciado un rápido crecimiento de la población urbana en todas las regiones del mundo. Cada día, cientos de miles de personas migran del campo a la ciudad, así como otras migran de un país a otro en busca de mejorar sus condiciones de vida. Este fenómeno ha permitido la aparición de las grandes ciudades, también conocidas como megaciudades o megalópolis, muchas de ellas superando los 10 millones de habitantes, como lo hizo Tokio en décadas atrás. Sin embargo, el crecimiento exponencial de las grandes ciudades ha conllevado a que muchas urbes alrededor del mundo sufran de problemas propios de las megaciudades contemporáneas, como lo son el tráfico desmedido, las altas temperaturas dentro de las ciudades, la falta de servicios o el crecimiento desenfrenado de sus respectivas manchas urbanas. Estos problemas son más visibles en las megalópolis de los países en vías de desarrollo, donde los problemas sociales como la segregación o la gentrificación se juntan con los problemas de su escasa planificación urbana. En un mundo cada vez más desafiado por los problemas inherentes a las megaciudades, desde la congestión del tráfico y la escasez de vivienda, hasta la contaminación del aire y la desigualdad social, Tokio se erige como un modelo a seguir que demuestra que incluso en las metrópolis más vastas y densamente pobladas, es posible encontrar soluciones efectivas. A continuación, repasaremos algunos planteamientos urbanos que hacen de Tokio un excelente ejemplo para las megaciudades del siglo XXI. Número 1. Densificación. Geográficamente, la ciudad japonesa se encuentra limitada por grandes cadenas montañosas. Esto ha hecho que ciudades como Tokio, Osaka o Nagoya se desarrollen en las áreas llanas del país, que son muy escasas. Esto ha favorecido a la densificación de las mismas, ya que al no permitir extenderse más allá de sus límites geográficos, la ciudad ha tenido que construir hacia arriba. En otras palabras, permite la construcción de edificios y rascacielos altamente poblados, lo que permite la alta densidad poblacional de los diferentes barrios y prefecturas de la mega ciudad. Número 2. Nula existencia de un centro. A diferencia de las ciudades occidentales, donde el downtown o el área central de la ciudad está claramente definido, Tokio no tiene un centro principal, sino varios centros urbanos. En la actualidad, el área metropolitana de Tokio está compuesto por 23 barrios especiales, cada uno con un centro urbano, donde se concentran los principales edificios gubernamentales de transporte, servicios y comercio. Además, la región metropolitana de Kanto está compuesta por 7 prefecturas y ciudades, cada una con sus respectivos centros urbanos. Entre algunos de estos centros de la gran mancha urbana de Tokio podemos encontrar a Yokohama, Kawasaki o Saitama. Esta configuración ha permitido una organización más orgánica y flexible que las ciudades lineales o concéntricas de Occidente, permitiendo un crecimiento más acorde con la realidad de la sociedad. Número 3. Priorización del peatón y no del automóvil. A diferencia de Occidente, donde los arquitectos y urbanistas priorizaron el automóvil como el eje central para el diseño de las ciudades a través de grandes avenidas y autopistas, los urbanistas japoneses priorizaron el transporte público masivo. Al tener espacios muy reducidos y poca cantidad de recursos, después de la Segunda Guerra Mundial, los urbanistas y autoridades japonesas priorizaron la construcción de grandes infraestructuras de transporte urbano masivo, como son líneas de metro, tranvías, trenes de alta velocidad y sistemas de buses metropolitanos. Esto permitió la configuración de grandes estaciones de transporte que permitían a los ciudadanos movilizarse a grandes distancias dentro de la gran urbe japonesa. Número 4. Priorización de espacios urbanos. Tokio, al tener gran parte de su mancha urbana altamente densificada, priorizó la creación de grandes espacios de esparcimiento urbano, como plazas, parques, áreas forestales protegidas y refugios ambientales. Esto para permitir el ocio y actividades recreativas a sus habitantes, que en muchos de los casos vivían en espacios muy reducidos. Número 5. Zonificación flexible.
El crecimiento orgánico de Tokio le ha dado una clara ventaja frente a otras ciudades. El gobierno permitió políticas de zonificación flexible desde mediados del siglo XX, lo que permitió la convivencia de áreas de residencia, oficinas y comercio dentro de un mismo edificio o barrio. Esto se puede ver en el paisaje urbano, con tiendas y viviendas en una misma cuadra, o ubicadas una enfrente de otra. Como podemos ver, la ciudad de Tokio es un claro ejemplo de que el desorden y el crecimiento desenfrenado no es sinónimo de una mala planificación urbana. A medida que las megaciudades continúan desempeñando un papel cada vez más importante en nuestro panorama global, Tokio nos recuerda que en vez de sucumbir a los desafíos abrumadores de la densificación poblacional y la urbanización acelerada, es posible prosperar y sobresalir como un ejemplo para el resto de las megaciudades a nivel global. Tokio ha establecido un estándar dorado para las megaciudades, una visión de lo que podría ser un futuro metropolitano brillante y exitoso, como líder indiscutible en la escena de las megaciudades. ¿Y tú, crees que Tokio es un buen ejemplo a seguir para la planificación de otras megaciudades? Escribe tu opinión abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópoli.